Vamos a recapitular un poco y poner todo esto en contexto. 26 millones de personas pidiendo ayuda de desempleo en los Estados Unidos. Enormes paquetes de estímulos más tasas de intereses en cero, suspensiones temporales de las cotizaciones en la bolsa de valores en días claves, deteniendo así caídas mayores. Economías cerradas o con aperturas parciales muy controladas. Es imposible que se reincorporen todas esas personas que han quedado sin trabajo en el corto y mediano plazo. Hay afectación emocional en los ciudadanos, hay temor, hay miedo. La confianza del consumidor está por el suelo y los patrones de consumo después de esta crisis son desconocidos. Lo único que es conocido es que cambiarán. El mundo en este momento nadando en petróleo, existe una altísima producción, una baja en consumos, más bien en sus mínimos, y los precios, por supuesto, por el piso, incluso negativos. El tamaño de la deuda mundial en este momento es mucho más grande que nunca. Faltan por ver muchas empresas reestructurarse o simplemente quebrar. Líderes mundiales muy poco conciliadores y con una altísima tensión, con esfuerzos cada quien aislado y sobre todo descoordinado. No hay unidad. El G20 no está siendo tan efectivo como en la pasada crisis. Altísima incertidumbre sobre el futuro de esta pandemia. Por todo esto, sigo viendo en mi escenario número 1 es que todos los mercados vuelvan a caer muy pronto para nuevos mínimos. Por todo eso, esto es un reset mundial. Hay un antes y un después de este año 2020 para nuestras generaciones. Nadie que se encuentre vivo en este momento va a olvidar esta pandemia. Soy Dani Pérez, cofundador y senior trader de MDC Capital y de MDC Trading Academy, una firma que provee educación de inversión y trading en los mercados financieros. También proporcionamos capital a los traders más destacados para que operen con nosotros. Frank, una semana para el recuerdo, una locura histórica. Nunca me olvidaré de la experiencia de ver negativos en el precio del petróleo, de todo lo que aprendí y lo que estamos viviendo como sociedad. Pocas veces estas cosas se ven. Como les comenté en pasados videos, esto es una tormenta perfecta. Las cifras de solicitudes de subsidio por desempleo son escalofriantes. No nos podemos acostumbrar a algo así. Por eso es que está cantado que la semana que viene, es decir, el próximo jueves, lleguemos a 30 millones en tan solo los Estados Unidos. Es decir, en tan solo 5 semanas se destruyeron todos los empleos creados en el ciclo de expansión más largo de la historia, es decir, de hace más de 11 años. Siempre aplica ese dicho que dice, es más fácil destruir que construir. Ya el gobierno estadounidense lleva 4 paquetes de estímulos enormes y esta está siendo frecuente que se anuncie todos los días jueves después de conocerse las cifras de solicitudes de desempleo. Este último paquete es por 484 mil millones de dólares y es para ayudar a pequeñas empresas, hospitales y también para aumentar los test de detección del COVID-19. Pero con seguridad vendrán más estímulos. Además de anunciar también que se va a reabrir la economía en 3 fases de más a menos restrictivas, donde en cada estado será diferente, pero qué dilema tomar este tipo de decisiones. Ahora, en el caso de Europa es más dramático. El colapso de la actividad económica previsto es del 7.5% del PIB de toda la zona. La confianza del consumidor, obviamente, también por el suelo, en niveles no vistos de hace más de 10 años. Es por eso que también la Comisión Europea anunció el plan de recuperación de 2 billones de euros para así financiar la recuperación económica. Pero esto sería incluido en un instrumento de recuperación para el presupuesto de largo plazo entre 2021 y 2027. Pero su aplicación, aunque sí esté en ese presupuesto, empieza de manera inmediata. Angela Merkel declaró esta semana que la pandemia está en su pleno comienzo. Y déjame decirte una cosa, yo estoy de acuerdo, ya que definitivamente Europa no la tiene fácil, ya que también todo lo que hay construido a lo largo de tantos años hay que vigilarlo muy bien, ya que el caldo de cultivo está tan servido y recordemos esa famosa frase que dice muchas manos echan a perder el caldo. Por otro lado, Alemania también esta semana dio luz verde a la empresa BioNTech a tener ensayos en 200 personas de posibles vacunas contra el coronavirus. Hay muchos en este momento haciendo pruebas y eso es importante y también alentador. Por cierto, el mercado esta semana también reaccionó con fuerza hacia la baja a la noticia de que la Organización Mundial de la Salud filtró por error malos resultados en China de un prometedor fármaco contra el coronavirus de la farmacéutica estadounidense Gilead Sciences. Y según la revista Semana, China podría tener una vacuna en septiembre, pero ya ustedes saben que la información que proviene de China
hay que analizarla con mucho cuidado. Pero pareciera que en el mejor de los casos la vacuna contra el coronavirus puede estar en circulación a principios o a mediados del año 2021 en un escenario completamente también alentador. Y entre todas estas noticias de vacuna, esta semana causó muchísima polémica el presidente Trump, ya que de manera sarcástica sugirió que los científicos tal vez quieren explorar la posibilidad de introducir luz ultravioleta dentro del cuerpo para matar la infección del COVID-19. O que deberían considerar el uso de desinfectante que lo elimine en un minuto mediante una inyección en el interior, casi una limpieza. Bueno, por más sarcástico que sea este comentario, no deja de ser curioso. Bueno, vamos a ver el impacto de todo esto en las gráficas de los diferentes instrumentos porque está muy interesante. Estamos en un periodo de tensa calma en los índices americanos y sobre todo el petróleo. Vamos a hacer un análisis completo nuevamente para reconstruir los nuevos escenarios. Bueno, empecemos por el futuro del mini y el SP500. Muy interesante todo lo que está pasando. Miren cómo el mercado se detuvo de estas dos áreas. Ya les habíamos comentado que aquí había muchísimos vendedores, así como lo había de este punto de vista. Y miren cómo el mercado empezó a oscilar entre estas dos áreas de manera importante. Eso es fundamental por todo lo que le he venido diciendo. Recordemos que mi primer escenario sigue siendo todavía completamente bajista, ¿ok? Para mí simplemente esto es un retroceso y estoy esperando mayor continuación, ¿ok? Y el mercado llegó aquí hasta este punto y en este punto lleva ya varios días donde no ha podido pasar. ¿Por qué yo digo que el mercado todavía de índices y accionarios todavía puede bajar? Por lo que les comentaba en la introducción de este video. Hay 26 millones de personas que pidieron ayuda de desempleo en los Estados Unidos y es muy probable que ahorita a final de esta semana que van a recién empezar llegue a 30 millones. Los enormes paquetes de estímulos, miren lo que ha hecho, han parado esta caída obviamente, pero solamente le han permitido recuperar todo esto, pero el mercado sigue mandando sensaciones de miedo y estos estímulos simplemente y las tasas de intereses a cero, las suspensiones temporales en algunos de estos días de la bolsa para que detuviera la caída cuando pudo haber caído bastante más, todas las economías cerradas o con aperturas parciales muy controladas. Es muy poco probable que todas esas personas que hayan pedido el trabajo se reincorporen en el corto o en el mediano plazo. La afectación emocional de los ciudadanos, el temor, el miedo, la confianza del consumidor, como les he dicho, por el suelo y los patrones de consumo de esta crisis que se van a dar después son desconocidos. Lo único que se sabe es que van a cambiar. Entonces eso produce incertidumbre en las empresas también. Lo que va a pasar es que las empresas, ahorita los resultados que se están dando, que han sido muy malos desde mi punto de vista, de hecho en los bancos ha sido pésimo y eso solamente recogía una parte. Ahora cuando vayamos a ver los próximos resultados del segundo trimestre, recogen la crisis en su totalidad. Pero además de eso estamos nadando en petróleo. ¿Ok? Hay conflictos importantes que ya vamos a ver un poco más adelante. La deuda del mundo en este momento es más grande que nunca y ese punto casi nadie está tomando en cuenta por esta crisis, pero eso nos va a pasar factura. También hay muchas empresas que en este momento van a empezar a reestructurarse o simplemente quebrar, si es que ya no lo han hecho, pero se van a empezar a ver bastante seguido en este momento y empresas importantes, poca conciliación y esfuerzos aislados entre los diferentes gobiernos y pues la altísima incertidumbre. Y por todo eso, yo digo que el mercado nuevamente va a caer y pareciera estarlo mostrando desde este punto de vista. Ya la línea 200 desde el punto de vista técnico está completamente con ángulo y pendiente negativa, así que es muy probable que el mercado pudiera llegar mínimamente hasta los 2.625 y si logra pasar de allí pudiera estar llegando entonces al mínimo que marcó anteriormente en marzo, pudiera estar llegando a 2.167, pero todavía pudiera bajar un poco más hasta los 1.939, 1.900 por allí, pudiera estar llegando. Es más, si vemos un poquito más detallada la gráfica, nos podemos dar cuenta que el mercado entonces en este momento, yo les había comentado que cuando el mercado llegó a este punto, que pudiera hacer algo muy parecido a lo que hizo en su momento cuando llegó a estar entre estas dos áreas, entre 2.850 y 2.774, y fíjense cómo el mercado lo ha hecho con muchísima más
calma, por decirlo de alguna forma, o menor fuerza, estando oscilando entre esas dos áreas. Porque recuerden la caída tan fuerte que tuvimos, el ángulo de la caída y el ángulo de la subida, que es bastante con menos fuerza. Así que yo creo que esta área de 2850 y 2724, en el momento en que la logremos pasar, nos vamos a ir con mucha fuerza. Si es para abajo, llegaremos obviamente a los 2724 y aquí se van a producir una cantidad de cortos importantes. Pero si seguimos bajando, estos serían los precios objetivos que vamos a tomar con fuerza. Anótenlos por favor: 2634, 2562 y 2401, y eso es muy probable que lo hagamos muy rápido. En el caso de que baje, miren que aquí fue simplemente producto de 2 días, aquí también pudiera darse, miren como aquí fue simplemente en 2 días también. Así que si el mercado logra pasar los 2724, podría llegar a los 2400 en 2 o 3 días, como lo ha hecho anteriormente. Eso es impresionante. Y en el caso de que el mercado vaya a subir, que para mí es un escenario número 2, después de pasar esta línea de tendencia y pasar el precio de los 1850, 2875, pudiéramos estar llegando a los 2900, 2955 y por último 3056. Pero para mí esto va a ser lento en el caso de que lo vaya a hacer, pero no creo que sea un escenario con tanta probabilidad como en el caso bajista, como se los he venido comentando. De hecho, aquí ya muy a corto plazo, si el mercado logra pasar, miren como esa línea de tendencia detiene ahí el mercado de manera importante, así que aquí hay compradores y aquí hay compradores de manera importante. Les decía que aquí hay vendedores, perdón, aquí hay compradores de manera importante, así que el mercado de aquí pudiera estar bajando digamos hasta los 2779 sin ningún tipo de problema, pasando por esta área molestosa de los 2812. Así que esos más o menos son mis escenarios para el mini y el SP500. Algo muy importante es que estoy esperando todavía escenario completamente bajista, y aquí hay una zona de resistencia completamente fuerza con también ayuda de la confluencia. Ahora si pasamos al NQ, nos damos cuenta que el NQ no ha caído tanto, obviamente, como el mini y el SP500, y eso es por varias razones. El sector tecnológico no se ha visto tan afectado. Recordemos que la mayoría, las 5 empresas, hace un año, las 5 empresas más importantes del SP500 son de tecnología. Estamos hablando de Amazon, de Google o Alphabet, estamos hablando de Facebook, estamos hablando de Amazon, de Microsoft, de Apple. Todas esas están allí incluidas, y esas empresas de alguna forma han tenido un buen performance durante esta crisis, y eso significa que, como pasaba hace un año, el Pareto era que esas 5 empresas tenían el mismo tamaño que las 282 empresas del SP500. Bueno, ya esa proporción ha perdido vigencia. En este momento prácticamente esas 5 empresas son más grandes incluso que las 310 empresas más pequeñas del SP500. Así que esta crisis lo que hizo fue aumentar ese gap, y yo creo que aquí también miren cómo el mercado llegó y ahí empezó a oscilar, recuperó bastante más de lo que le ha hecho el SP500, por lo que les acabo de decir, y es muy probable que ahí el mercado también pueda bajar, y ese sí, yo no creo que vaya a llegar a hacer nuevos mínimos, pero sí es muy probable que pueda llegar a los 7.344. Si lo vemos aquí con un poquito más de detalle, nos damos cuenta que hay una línea de tendencia desde el punto de vista técnico que es muy importante, así que el mercado pudiera estar tal vez bajando de este punto y volver a subir hasta los 8.894, 8.900, y de ahí ya poderse definir si va a venir una nueva bajada o no. Para mí los nuevos precios objetivos, o los precios objetivos, son 8.252, 8.011 y 7.488. Fíjense cómo el mercado en todos los precios objetivos que puse siempre tuvo una reacción, los que les he compartido en los diversos TradingView, y en el caso de que el mercado pase los 8.894, es muy probable que pueda llegar con mucha lentitud a los 9.151. Si pasamos ahora al índice que mide la volatilidad, fíjense cómo la volatilidad ha bajado y ha caído de manera impresionante, pero cayó a una zona donde el mercado tuvo algún tipo de reacción. Así que pudiera darse aquí algo muy similar a lo que se está dando desde este punto, pero tal vez direccionándolo con una tendencia un poquito diferente. A lo mejor de aquí pudiera estar arrancándose arriba y volver a ganar momentum de manera importante con esas bajadas que yo estoy esperando que el mercado haga. Obviamente no sé si será esta semana que viene o la siguiente, pero para mí, insisto, estoy esperando una reacción bajista de forma importante como escenario número 1, y por consiguiente eso aumentará obviamente la volatilidad. Si nos vamos al oro,
impresionante. Yo no dejo de sorprenderme. Este precio de 1.790 se yo los había dado yo hace muchísimos meses atrás y el precio llegó a estar en 1.789 y de ahí se volvió ¿a dónde? A la zona de soporte de 1.673 más o menos, y de ahí el mercado arrancó y en este momento está en una simple compresión. Para mí el mercado es muy probable que rompa, vuelva a tocar el precio de 1.790 y como escenario también muy probable, posiblemente pudiera llegar estando a los 1.900. Así que mi escenario número 1 sigue siendo alcista hasta que el precio pueda pasar de alguna forma a los 1.668 y en ese momento probablemente aquí se producirán unas oportunidades en corto muy rápidas hasta la línea de tendencia que vemos aquí, que es muy importante, pero en el caso de pasarla, ahí sí nos ponemos la gorra completamente de los vendedores. Pero en este caso mi primer escenario sigue siendo completamente alcista. En el caso del Bitcoin, muy importante, el Bitcoin, fíjense que sigue subiendo, ya llegó a nuestro primer precio objetivo que era 7.461 y a nuestro segundo precio objetivo de 17.592. De hecho, en ese momento está justamente ahí. Ahora, el mercado de allí está llegando a una zona de resistencia importante que si no lo logra superar y logra romper esta línea de tendencia alcista, con seguridad va a ir con muchísima fuerza al área de los 5.500. Nuevamente, revisen para que ustedes entiendan los ángulos. Miren, desde el punto de vista técnico, cuando cayó con esa fuerza y tan rápido, y cuando sube tan lento, le cuesta. Así que todavía para mí, ya el escenario alcista del Bitcoin para mí llegó a unos grandes precios objetivos. Ya de ahí puedo esperar cualquier cosa. Y incluso el escenario de que el Bitcoin pueda bajar con mucha fuerza en este momento puede ser un escenario con altísima probabilidad. Sin embargo, si el mercado logra pasar el precio de los 7.900, es muy probable entonces que pueda llegar estando a los 9.299, 9.200 más o menos 20, 30. Así que ténganlo en cuenta porque eso también pudiera pasar, pero como un segundo escenario. Para mí la probabilidad de que el mercado de aquí tenga una reacción bajista puede ser importante. En el caso del petróleo, ha pasado esta semana algo increíble. Me preguntaron en mi cuenta de Instagram que por qué yo había denominado que esta semana era una de las más locas que he visto en los mercados. Bueno, pues es sencillo, porque vimos precios negativos en el petróleo, de esos que uno estudia en los libros y que jamás uno piensa que puede haber. Pero eso hace que uno tenga sentimientos encontrados, porque obviamente sabe las consecuencias que tiene para la economía real esto que está pasando, pero también desde el punto de vista como trader es fascinante porque te permite analizar y documentar todo esto muy bien para cuando esto pueda pasar en el futuro, si es que uno está vivo. Pero bueno, quiero dar contexto a todo lo que pasó esta semana con una explicación un poco más larga de lo normal, tanto para personas que no tienen experiencia como para personas que sí la tienen, ya que este evento definitivamente lo amerita. Lo primero es que vimos precios negativos del petróleo esta semana. Eso es algo, como les decía, muy raro. Pero si tú me pones a apostar en dónde esto pudiera pasar, pues te diré que si todo se junta, si hay una tormenta perfecta, pues en el mundo del petróleo es donde esto es factible. Es que es una situación tan rara que es como decir que yo te tengo que pagar a ti para que tú me compres. Eso definitivamente es algo fuera de lo normal y a veces difícil de entender. Pero bueno, ¿por qué pasó esto? En el momento en el que estamos, pues el mundo está nadando literalmente en petróleo. Hay un exceso diario de 20 millones de barriles y ya no hay capacidad donde almacenarlos. Es decir, está todo copado. Ni los productores, ni los consumidores, ni los que transportan el petróleo tienen capacidad en este momento de almacenamiento. Pero entonces, ¿por qué no se deja de producir? Bueno, porque los pozos petroleros no funcionan así. No se pueden parar un día sí y un día no. El costo de parar la producción de un pozo petrolero es altísimo. Es decir, pararlo podría simplemente matar no solamente la producción de hoy, sino la que el pozo pueda producir en el futuro. Con lo cual pararlo no es una opción, ya que la empresa que explota ese pozo petrolero prefiere seguirlo produciendo hoy a pérdidas, pero sin matar así los ingresos del pozo que pueda producir en el futuro. Es decir, esto es simplemente un costo de oportunidad. Por otro lado, desde el punto de vista de la demanda o el consumo de petróleo y sus derivados está prácticamente paralizada por el efecto de la pandemia. No hay mucho consumo de bienes y servicios, con lo cual las fábricas que producen cualquier cosa están prácticamente paradas o en su capacidad mínima.
con lo cual diversas industrias no están comprando combustibles, que eso es muy importante. También pues la famosa industria de la aviación comercial, que está parada prácticamente en su totalidad por el cierre de la frontera de los países, y también la aviación comercial interna entre los países, y de los pocos viajes que se van a reactivar cuando la economía abra de forma escalonada. Pues déjenme decirles que la forma de viajar ya no va a ser la misma, ¿ok? Seguramente ya los puestos de 3 puestos en un avión a lo mejor solamente van a ser de 2, el puesto del medio va a estar vacío por el distanciamiento social. En fin, esto va a cambiar la industria como lo hizo el 11 de septiembre, pero en este momento también todos estamos confinados en nuestras casas, no se sabe cuándo esa industria va a abrir, pero cuando se abra, pues es muy probable que nosotros tampoco estemos viajando tan seguido o con mucho miedo, así que va a ser una industria que va a tardar muchísimo en que se recupere, con lo cual tampoco entonces va a necesitar tanto combustible, además que nosotros no nos estamos moviendo, con lo cual no estamos utilizando combustible en nuestros carros y todo ese tipo de cosas. Ahora, desde el punto de vista de la OPEP, ¿okay?, que es el organismo o el cartel legal de productores de petróleo, también ha pasado una cosa muy interesante, y es que a principios de marzo no se pusieron de acuerdo en reducir la producción de petróleo para que no hubiera tanta oferta en el mercado, sino por el contrario Rusia, que es un país invitado, entró en un supuesto conflicto con Arabia Saudita, y ambos reaccionaron en aumentar mucho más la oferta o la producción de lo que había en ese momento. Y bueno, yo digo que se pelearon porque todo el mundo habla de guerra entre ambos, pero para mí, y esto es una opinión personal, personalísima, está abierta la posibilidad o es un escenario de que se hayan puesto de acuerdo y así producen intencionalmente una purga o una quiebra masiva entre los diferentes productores a nivel mundial, para así, luego de esa purga luego de esa purga masiva, poder llevar los precios a niveles normales. Esto es un escenario que pudiera darse o que pudiera ser real. Así que también recordemos que el fracking, que es una técnica de extracción costosa, que había aumentado muchísimo en los últimos años, sobre todo en Estados Unidos. Bueno, vamos a ver qué pasa con ese tipo de empresas, que es muy importante, porque realmente esto le ha golpeado muy fuerte a los Estados Unidos. Entonces, luego de eso, la OPEP a mediados de abril anunciaron con bombos y platillos que hicieron el mayor recorte de todos los tiempos, es decir, 9.700.000 barriles, lo anunciaron, insisto, de manera impresionante, pero esos 9.700.000 barriles diarios que se reducirían, que se anunció como un gran aporte, sería a partir de mayo. Es decir, en este momento, 25 de abril, estamos produciendo todavía tal cual, no ha aplicado esa reducción. Y también esa reducción tiene un tiempo finito, es decir, solo por 2 meses. Es decir, no aplica inmediatamente. Pero entonces, si el exceso actual de petróleo es de 20 millones diarios y solamente van a reducir 9.700.000 por un tiempo determinado, y el consumo y la demanda seguirá estando paralizada o en consumos mínimos, porque no se sabe a ciencia cierta hasta cuándo va a durar esta crisis y cómo vamos a estar sumergidos o confinados en este momento, que es algo muy importante. Así que después de todo este contexto, nos vamos ahora al mercado financiero, especialmente al mercado de futuros, que es en el caso que los petróleos o los contratos de petróleo vencen mensualmente. Y lo que pasó fue que el pasado martes vencía el contrato de futuros que vencía en mayo. Es decir, que se cerraban todas las negociaciones para parar la entrega del producto en mayo. Y como nadie quiere ese petróleo porque el mercado está inundado de petróleo, pues obviamente el precio de ese contrato empezó a bajar sin ningún piso que lo detuviera hasta llegar en algún momento en que el precio se tornara en cero y posteriormente a negativo. Es decir, que era mejor pagar por salir de esa posición, de ese contrato, que quedarse con algo que fuera un problema en el mundo real de almacenamiento. Todo esto al juntarse obviamente produjo los precios negativos de forma impresionante. Insisto, esto, señores, es historia, para que por favor lo documenten bien, ya que lo vivieron y siempre será objeto de mucho debate, porque hay un antes y un después, porque es algo nunca visto y que hay que tener mucho cuidado porque se puede repetir. Ahora, no quiere decir que esto sea el fin del petróleo. Debemos ver un poquito más allá, es importante, señores. El precio o el petróleo se va a necesitar ahora y en los próximos años, así que con total seguridad el precio va a subir. Yo, por ejemplo, en el caso de las energías renovables, siento que le falta muchísimo para tener una buena tajada, una buena parte de la torta de la matriz de consumo energético total, y siento que el mundo no está preparado aún ni en unos cuantos años más para la energía nuclear. Eso es muy importante.
Un pequeño paréntesis, como les he comentado en videos anteriores, deben tener cuidado con las empresas petroleras con todo este contexto que les acabo de explicar, sobre todo aquellas que no han hecho cobertura y que tienen un alto nivel de endeudamiento. Así que vamos a ver todo esto en las gráficas. Bueno, si ven aquí, esta es la gráfica madre, por decirlo de alguna forma, donde yo les había comentado a ustedes hace años, prácticamente desde el año 2018, que el precio podía llegar a 26 y hace unos meses les decía que podía llegar a 15. Bueno, ya todo eso se realizó. Tenemos que hacer ahora un nuevo análisis, pero señores, eso es lo importante de haber podido juntar la parte técnica con la parte fundamental. Ambas funcionan para mi punto de vista o para mi gusto y es importante que lo tengan claro porque ahora se van a presentar oportunidades importantes y hay que tener un ojo bastante clínico para poder elegir las oportunidades que se van a presentar, pero sobre todo hay que tener muchísima paciencia. Si vemos ahora el contrato en este momento que vence en junio, muy importante porque fíjense cómo el mercado aquí llegó a caer a menos 40 prácticamente en el contrato anterior, pero bueno, en el contrato actual estamos en 17 aproximadamente y es importante decirles que es muy probable que el mercado esté oscilando entre los 20 y los 10. Es la realidad. Aquí vamos a pasar probablemente un buen tiempo teniendo tal vez algunos excesos de lado y lado, pero es muy probable que estos precios aquí vayamos a durar un buen rato para que los tengamos presentes hasta que haya un rompimiento fuerte hacia arriba o hacia abajo, pero para mí en el mediano o largo plazo es muy probable que el petróleo vaya a subir y estamos hablando tal vez en unos poquitos años. Así que tengámoslo presente, vamos a ver qué es lo que pasa ahora con los efectos de las empresas que van a empezar a recibir o que reciben que recibieron este impacto de manera importante, pero para mí va a haber una purga de manera importante en la industria. Interactive Brokers pierde 88 millones de dólares con toda la locura de esta semana con el precio del petróleo. El famoso broker comunicó que algunos de sus clientes tenían posiciones en largo, es decir, esperaban a que el precio del petróleo subiera sobre el contrato de futuros del barril West Texas o WTI que vencía en mayo. Si no entiendes qué significa que vencía ese contrato en mayo, bueno, lo único que quiere decir allí es que la entrega, en teoría, de todo lo comprado allí es en mayo. Ok, así está conseguido de raíz ese contrato. Bueno, entonces el pasado lunes llegó a cotizar en negativo. Su precio llegó a estar en menos 37 dólares. Bueno, una locura. Yo nunca había visto eso y por eso siento que esta semana fue una locura de muchísimo aprendizaje. Bueno, lo cierto es que esos clientes no contaban con el efectivo suficiente en sus cuentas para hacer frente a esas pérdidas, a esos números rojos impresionantes. Con lo cual entonces Interactive Broker, para poder cumplir así con sus compromisos con las cámaras de compensación de valores, ha tenido que cubrir con sus propios recursos las pérdidas de sus clientes. Es decir, Interactive Broker perdió 88 millones de dólares. Impresionante. Muchos brokers fueron más astutos y desde el viernes anterior ya habían liquidado sus posiciones transfiriendo todo al nuevo contrato. En fin, todo esto le explotó en la cara a mucha gente, a muchas compañías. Habían plataformas, de hecho, que no eran capaces de graficar los precios negativos. Así que por esta crisis, señores, no dejen de consultar el dinero que tengan en sus plataformas de forma diaria, que tengan en sus brokers. Hay que estar demasiado pendientes. Definitivamente todo esto se aprende increíblemente. Debo decirte nuevamente que mi recomendación es que dediques estos días a aportar valor a las personas que te rodean. Eso es una forma de evolucionar como sociedad. Debes cuidar tu salud mental, que es muy importante. Se vienen tiempos que van a requerir lo mejor de nosotros porque estamos en pleno reset mundial. Recuerda siempre invertir en educación, que es la mejor inversión en las crisis. Las personas más preparadas son las que tienen mayor probabilidad de superar cualquier tipo de crisis.